Hay un tipo de persona que cuando las cosas se complican, aprieta más fuerte. No porque sea terca, no exactamente. Es que tiene una lógica interna que dice, si algo no funciona, la solución es más energía, más atención, más control. Es una lógica razonable. Es la misma que te dice que si empujas una puerta y no abre, tienes que empujar más fuerte. Funciona con las puertas. Con la mayoría de las demás cosas, no. El problema es que nadie te avisa cuándo dejó de funcionar. Entonces sigues mandando mensajes cuando la conversación ya murió, sigues explicando tu posición cuando la otra persona dejó de escuchar hace 3 minutos, sigues trabajando en algo que claramente no va a ningún lado, convencido de que el problema es que todavía no has dado suficiente. Y mientras tanto, algo que podría haber tenido solución si lo hubieras dejado respirar, se convierte en un nudo que ya nadie puede deshacer. Eso es lo que nadie te cuenta sobre el esfuerzo, que tiene un punto de rendimiento decreciente y que ese punto aparece mucho antes de lo que crees. Vivimos dentro de una narrativa muy específica sobre cómo funciona el mundo. La narrativa dice, esfuerzo produce resultado, más esfuerzo produce más resultado. Si algo no está saliendo es porque no has trabajado suficiente, no has querido suficiente, no te has comprometido suficiente. La solución siempre está en hacer más. Y ojo, no es que esa narrativa sea completamente falsa. Hay contextos donde funciona perfectamente. Si quieres aprender a tocar guitarra, practicar más horas produce mejores resultados. Si quieres correr una maratón, entrenar más te acerca a la meta. En sistemas lineales, la lógica del esfuerzo es impecable. El problema es que la mayoría de las cosas importantes de la vida no son sistemas lineales. Una relación no funciona así. Una negociación no funciona así. La creatividad no funciona así. Tu paz mental definitivamente no funciona así. Son sistemas donde la variable no es cuánta fuerza aplicas, sino en qué dirección, en qué momento y con qué nivel de interferencia tuya. Pero como la narrativa del esfuerzo es tan dominante, tan culturalmente validada, tiene libros enteros, frases motivacionales, biografías de personas exitosas, todas diciendo lo mismo. Cuando algo no sale, el primer instinto es siempre el mismo. Debo estar esforzándome poco. Lo cual produce una situación bastante irónica. Alguien que quiere mejorar una relación y la está ahogando con demasiada atención. Alguien que quiere conseguir un trabajo y está enviando tantos correos que ya se convirtió en una molestia. Alguien que quiere dormir bien y que piensa tanto en dormirse que eso es exactamente lo que le impide hacerlo. En todos estos casos, el esfuerzo no es la solución, el esfuerzo es el problema. Y lo más complicado no es reconocerlo en retrospectiva, eso es fácil. Todos hemos visto el patrón cuando ya pasó. Lo complicado es reconocerlo mientras está pasando, cuando todavía sientes que si te detienes un momento estás abandonando algo. Hay un nombre para esa trampa, pero vamos a llegar a eso después. Por ahora, quédate con esto. Existe un tipo de esfuerzo que no produce resultados, sino resistencia, que no abre caminos, sino que los cierra, que no te acerca a lo que quieres, sino que lo empuja hacia el otro lado. Y lo más frustrante es que desde adentro se siente exactamente igual que el esfuerzo que sí funciona. Si el exceso de esfuerzo es un problema, entonces hay que explicar algo que todos hemos observado. Hay personas que parecen moverse con menos fricción que el resto. No es que no hagan nada, es que lo que hacen parece costarle menos. Parecen llegar a los sitios correctos sin haber peleado para llegar. Parecen encontrar las oportunidades sin haberlas perseguido con la misma desesperación que otros. Y la reacción más común ante eso es una de dos cosas. O dices que tienen suerte o dices que tienen privilegio. Ambas respuestas son a veces ciertas y casi siempre incompletas. Porque hay algo más ahí, algo en la forma en que esas personas se relacionan con las circunstancias. No van contra la corriente, pero tampoco se dejan llevar sin dirección. Hacen algo más difícil de describir. Leen el momento. Saben cuándo moverse y cuándo esperar. Saben cuándo una situación está lista para ser empujada y cuándo todavía no. Y que empujarla antes de tiempo solo va a cerrarla. Tienen, de alguna manera, una relación distinta con el tiempo y con el control. Eso tampoco es un rasgo de personalidad innato. No nacieron así. Es una forma de entender cómo funcionan las cosas. Piensa en alguien que negocia bien.
No es que pida menos o que sea más pasivo. Es que sabe exactamente cuándo hablar y cuándo quedarse callado. Sabe que el silencio en el momento correcto vale más que 10 argumentos. Sabe que hay un punto en una conversación donde seguir hablando solo le resta peso a lo que ya dijiste. Eso no es falta de esfuerzo, es un tipo de esfuerzo completamente diferente. Uno que no se ve porque no ha servido. Piensa en alguien que toma buenas decisiones de forma consistente. Rara vez actúa desde la urgencia. Rara vez responde un correo agresivo con otro correo agresivo escrito en el mismo momento. Hay una pausa entre lo que pasa y lo que hacen. Y en esa pausa sucede algo que es difícil de nombrar, pero que cambia completamente el resultado. ¿Es disciplina? Parcialmente. ¿Es inteligencia emocional? Más cerca, pero tampoco llega. Es algo más antiguo que todo eso. Algo que alguien ya describió hace unos 2500 años y que por alguna razón la mayoría de nosotros nunca escuchó explicado de una forma que tuviera sentido. Vamos a llegar a eso, pero antes necesitamos entender qué es exactamente lo que distingue fluir de simplemente rendirse. No es lo mismo, no se parecen, y confundirlos es probablemente el malentendido más costoso que puedes tener sobre cómo funciona esto. Rendirse tiene una dirección, hacia adentro. Es retirarse, desconectarse, soltar porque ya no te importa o porque el costo de seguir es demasiado alto. Rendirse es una forma de salir del juego. Fluir es exactamente lo contrario, es seguir en el juego, pero con una inteligencia diferente sobre cómo se juega. Piénsalo así, hay dos formas de cruzar un río. La primera es centrarte de frente, empujar contra la corriente, gastar toda tu energía en avanzar metro a metro mientras el agua te devuelve 2 por cada uno que ganas. Llegas al otro lado, si llegas, completamente agotado, habiendo gastado el doble de lo necesario para recorrer la mitad de lo que podías. La segunda es leer el río antes de entrar, ver dónde la corriente va naturalmente hacia donde tú quieres ir, usar esa fuerza en lugar de pelear contra ella, hacer ajustes pequeños, no movimientos heroicos, llegar al otro lado habiendo gastado una fracción de la energía, con algo todavía en reserva para lo que viene después. Las dos personas cruzaron el río, pero solo una lo hizo de forma inteligente. Y aquí está lo que se malinterpreta. La segunda persona no hizo menos, hizo algo más difícil. Leer una situación antes de actuar requiere más presencia que simplemente reaccionar. Esperar el momento correcto requiere más tolerancia a la incertidumbre que actuar de inmediato. Soltar el control de cómo se supone que deben salir las cosas requiere más confianza en el proceso que aferrarse a un plan que claramente ya no funciona. No es pasividad, es una forma de acción que no hace ruido. Cuando fuerzas algo, no solo gastas energía además, también cierras puertas que estarían disponibles si no estuvieras empujando tan fuerte. El exceso de control en una situación es como apretar arena con la mano. Cuanto más fuerte aprietas, más se escapa entre los dedos. Eso no significa que no debas tener intención, que no debas saber lo que quieres, que debas moverte sin dirección, esperando que el universo resuelva todo por ti. Eso sería rendirse, y además sería una fantasía bastante conveniente para no tener que hacer nada difícil. Significa que hay una diferencia entre tener una dirección clara y obsesionarte con controlar cada paso del camino, entre saber a dónde quieres llegar y exigirle al mundo que lo haga exactamente como lo planeaste, entre actuar con propósito y actuar desde el miedo de que si sueltas aunque sea un poco, todo va a colapsar. La mayoría de las veces las cosas no colapsan cuando sueltas. La mayoría de las veces, cuando sueltas, empiezan a moverse. Hace aproximadamente 2500 años, en algún lugar de lo que hoy es China, alguien escribió un texto de 81 capítulos cortos sobre cómo funciona el mundo. No era un manual de productividad, no era un libro de autoayuda, era algo más parecido a una colección de observaciones sobre la naturaleza de las cosas, sobre cómo el agua se mueve, cómo los árboles sobreviven tormentas, cómo los valles reciben todo lo que las montañas rechazan, y en medio de esas observaciones había una idea que lo atravesaba todo, una idea que en chino se escribe con 2 caracteres, Wu Wei. La traducción más literal es no acción, pero esa traducción es casi completamente inútil porque suena exactamente a lo que no es. Wu Wei no es no hacer nada, es no hacer nada que vaya contra la naturaleza de las cosas. Es actuar en consonancia con el momento, no contra él.
es actuar sin esfuerzo forzado. El texto se llama Tao Te Ching y su autor es Lao Tzu, o eso dice la tradición, porque en realidad nadie sabe con certeza si Lao Tzu fue una persona real o una figura compuesta, si escribió el texto de una vez o si fue acumulándose durante generaciones. Lo que sí se sabe es que este texto tiene 2 milenios y medio de antigüedad y sigue siendo perfectamente legible. Eso ya dice algo sobre la calidad de las ideas que contiene. En el capítulo 8, Lao Tzu escribe esto: el bien supremo es como el agua. El agua beneficia a todas las cosas y no compite. Se dirige a los lugares que todos desprecian. Por eso está cerca del Tao. No compite. Se dirige a los lugares que todos desprecian. El agua no tiene ego sobre a dónde va. Va a donde puede ir. Y en ese movimiento sin resistencia encuentra una potencia que ninguna roca puede igualar. Lao Tzu vuelve esta imagen varias veces en el texto, porque claramente le parecía que era la demostración más perfecta del principio. Y en el capítulo 48 dice algo que, leído fuera de contexto, suena completamente contraintuitivo. En la búsqueda del saber, cada día se añade algo. En la búsqueda del Tao, cada día se deja algo. Menos y menos, hasta llegar al no actuar. A través del no actuar, nada queda sin hacer. Nada queda sin hacer. No porque no hagas nada, sino porque lo que haces está tan alineado con el momento que no produce resistencia. No hay fricción, entonces no hay desperdicio. No hay desperdicio, entonces la energía que tenías va exactamente a donde necesita ir. Eso es lo que distingue a las personas que mencionamos antes. Las que parecen moverse con menos fricción. No tienen menos obstáculos, tienen menos resistencia interna ante los obstáculos que sí tienen. Y esa diferencia, que desde afuera parece casi invisible, lo cambia todo en términos de resultado. Hay una última cita del Tao Te Ching que me parece la más honesta de todas. Conocer a los demás es sabiduría. Conocerse uno mismo es iluminación. Vencer a los demás requiere fuerza. Vencerse uno mismo requiere verdadero poder. Vencerse a uno mismo, no al mundo, no a las circunstancias, a uno mismo, al impulso de forzar cuando habría que esperar, al hábito de empujar cuando habría que leer, a la narrativa que dice que si no estás peleando, estás perdiendo. Eso es lo más difícil, y es también, según Lao Tzu, lo único que realmente vale la pena desarrollar. Entonces, volvamos al principio, a ese tipo de persona que cuando las cosas se complican, aprieta más fuerte, que tiene una lógica interna que dice más energía, más control, más presión, que no puede distinguir entre el momento en que esa lógica funciona y el momento en que ya dejó de funcionar. Esa persona no es terca, es humana. Está respondiendo con las herramientas que le enseñaron, en un mundo que premia el esfuerzo visible y desconfía de cualquier cosa que no tenga el aspecto del sacrificio. El problema no es la persona, es el mapa. Y un mapa que no corresponde al territorio, no importa qué tan detallado esté, te va a llevar al lugar equivocado con una precisión perfecta. Lo que el taoísmo ofrece no es una solución, no es un método, no es una lista de pasos para que la vida te devuelva lo mejor. Ese título es parcialmente una trampa, y si llegaste hasta aquí probablemente ya lo sabes. Lo que ofrece es un mapa diferente, uno que dice que el mundo tiene una lógica propia, que esa lógica no siempre coincide con tus planes, y que la forma más inteligente de moverte en él no es dominarlo, sino aprenderlo. Y si lo que llamas rendirte es en realidad lo más inteligente que puedes hacer, no siempre, no en todos los contextos, hay cosas que requieren persistencia, que requieren empujar aunque cueste, que requieren quedarse cuando todo dice que te vayas. No estoy romantizando la pasividad, eso sería demasiado fácil y demasiado falso. Pero hay una versión de soltar que no es derrota. Hay una versión de no forzar que no es indolencia. Hay una versión de confiar en el movimiento natural de las cosas que no requieren que creas en nada sobrenatural. Solo requiere que hayas observado con suficiente honestidad cómo funcionan las cosas cuando las dejas funcionar. Y eso, curiosamente, es algo que puedes empezar a practicar hoy. No con un gran gesto, no con una decisión dramática, con algo mucho más pequeño. La próxima vez que sientas el impulso de empujar más fuerte, detente un segundo antes de hacerlo, solo un segundo,
y pregúntate si lo que necesita la situación es más fuerza tuya o simplemente más espacio. La respuesta no siempre va a ser la misma, pero el hecho de preguntarte ya es diferente a lo que hacías antes. ¿Hubo alguna vez en que empujaste demasiado fuerte y las cosas empeoraron? Cuéntamelo en los comentarios.